Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga en este día del Señor. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana que se titula Cedel, en la sesión número 5. Vamos a orar. Señor bendito, Señor amado, delante de tu presencia, agradecidos por este nuevo día, implorando, mi Dios, que seas tú hablando a través de esta hija tuya, Señor, y que tú estés tocando los corazones que han de escuchar esta lección, mi Dios, que sea palabra tuya que toque su espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana que está muy interesante. El título es Cedel. Y la idea central es: con humildad pon las necesidades de los demás antes de las tuyas. Constantemente escuchamos que debemos consentirnos, cuidarnos y buscar nuestro bienestar personal. Y se nos olvida que hemos sido creados, mis hermanos, no para nosotros mismos, sino para alguien más. Ningún líder se compara con Jesús. Este gran líder Jesús es el máximo ejemplo de humildad. Es fácil confundir la humildad con la debilidad, pero son dos cosas muy diferentes. Es fácil, mis hermanos, pero muy diferente. La humildad no es dejarse dominar por los demás. La humildad más bien es la verdadera fortaleza. Es interesante que Pablo escribe desde la cárcel, pero él no deja que eso les quite la verdadera alegría y el gozo que le da a conocer al Señor y tener el Espíritu Santo en él. Vamos a estar, mis hermanos, en el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo estaba en la cárcel cuando él escribió esta carta a los filipenses, probablemente en un calabozo que no estaba muy cómodo. Los filipenses son quienes están afuera y pueden gozar de algunas libertades, pero el que está gozoso es Pablo. A pesar de que estaba en la cárcel, él estaba gozoso de saber que lo que él había plantado, mis hermanos, había tomado fruto y estaba creciendo. Y él estaba diciendo a ellos que no, mis hermanos, que no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. Dice, él estaba gozoso. El gozo de que habla Pablo no es simplemente una emoción pasajera, sino que tiene su fundamento en el conocimiento del Evangelio y en una relación íntima con Jesucristo. Si bien los creyentes enfrentarían la persecución, eso no quiere decir que no tuvieran todas las herramientas para comportarse como es digno del Evangelio. En estos tiempos difíciles, mis hermanos, en cuales estamos encerrados básicamente en nuestros hogares, no pudiendo salir, tenemos que no perder el gozo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta, pero él la escribe con tanto gozo, estando en una cárcel. Mis hermanos, no podemos perder ese gozo que el Señor nos da. Dice, además, el creyente ha recibido la capacidad de tener comunión con Dios por medio del Espíritu Santo que mora en él. Puesto que los filipenses eran parte de la iglesia, ellos encontraban en la comunidad cristiana afecto entrañable, un amor visceral y la misericordia de Dios. Pablo quería que los creyentes completaran su gozo, es decir, que lo llevaran al máximo, a su máxima expresión. Pablo ya tenía gozo, pero este aumentaría al ver el ejemplo de los filipenses.
Es por eso que les pides varias cosas: que sintieran lo mismo, tuvieran el mismo amor y que permanecieran unánimes al sentir los mismos entre ellos. En el versículo 3, Pablo da varios mandatos concretos. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La contienda viene cuando dejamos el egoísmo, que el egoísmo domine nuestra conducta, pensando en el yo, en qué yo puedo ser, en qué yo puedo recibir, solo en nosotros. Eso es egoísmo, al buscar nuestra propia gloria. Pero la solución a esto está en considerar a los demás como superiores. Esto no significa tener una baja autoestima, no. Pablo no dice que somos inferiores, sino que estimemos a los demás como superiores. Tiene que ver con la actitud que usted tenga, mis hermanos, como creyente. La persona capaz de comportarse así entiende que su valor está en Jesucristo, no en los hombres ni en nosotros mismos. Nuestro valor está en Jesús. Y por eso podemos considerar a los demás como superiores a nosotros. Nos enfocamos en la necesidad también de los demás. Los creyentes deben vivir con humildad con los demás, considerándolos más importantes que a ellos mismos. Cuando pensemos así, mis hermanos, vamos a darle la gloria a Dios. Lo opuesto de la humildad es el orgullo. Si usted no es humilde, es una persona orgullosa. Tenemos que ser más humildes, el amado Señor. No que vamos a perder nuestra autoestima. Al revés. Eso nada más, autoestima para poder. ¿Por qué? Porque estamos valorados por Cristo, no por el hombre. La tendencia de la naturaleza humana y del mundo es el orgullo. Y nosotros no somos del mundo. Somos de Cristo porque Él vino y nos salvó. Vamos a leer, mis hermanos, ahora en Filipenses, el libro todavía de Filipenses, capítulo 2, el versículo 5. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo enseña claramente que el carácter cristiano no se fundamenta en uno mismo, sino en Jesucristo. Es en Jesús y por Él que nosotros podemos actuar de manera digna. Es por Jesús que Jesús es nuestro ejemplo de humildad y sumisión. El versículo 5 es una exhortación a tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Es decir, el creyente debe dejarse dominar por los mismos pensamientos que tuvo Jesucristo. Lo mismo que Él sintió y pensó, debemos sentir y pensar nosotros. Esto incluye, por supuesto, la inescrutable humildad que demostró al encarnecerse. Ser en forma de Dios significa ser lo mismo que Dios en su naturaleza. Es ser la misma imagen de Dios. Cristo desde su encarnación era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y sin embargo, Cristo no se aferró a su deidad como razón para venir a la tierra. Él no le dio importancia a eso. Lo que le importaba a Él y lo que Él quería hacer era el plan de Dios de librar a la humanidad de la muerte, de librar a su pueblo de la muerte. Eso es lo que vino el Señor Jesús a hacer. Pero Él era hombre, pero era también Dios. Dice que Él se despojó a sí mismo. Nadie despojó a Jesús. Él se despojó a sí mismo. Por supuesto, no quiere decir que Jesús perdió parte de su deidad cuando se encarnó, que ya dejó de ser Dios. No, pasó a ser 50% Dios, 50% hombre. El despojo de Jesucristo se explica por la siguiente frase: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otra palabra,
Jesús se despojó a tomar forma de siervo, mis hermanos. Eso fue lo que hizo Jesús por usted y por mí. Estuvo dispuesto a abandonar su trono de gloria para tomar un cuerpo, una naturaleza humana y servirnos al vivir una vida de perfecta obediencia. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él dejó su trono de gloria, dejó todo lo que tenía allá arriba en los cielos para hacerse hombre y para venir a servir, mis hermanos, y para morir y morir en una cruz tan cruenta por nosotros. Siendo ya un ser humano completamente como nosotros, se humilló a sí mismo. La obra expiatoria de que Jesucristo era parte del plan de redención de Dios. Jesús fue obediente al plan y nosotros debemos de ser también obedientes a los planes del Señor. Él tiene un plan para cada uno de sus hijos. Y tenemos que, mis hermanos, encontrar esa relación íntima con el Señor para saber cuál es el plan que Dios tiene para con usted, para conmigo, para ser obediente a ese plan. Jesús fue obediente al plan de redención y fue obediente al Padre. Su muerte fue cruenta al colgar en una cruz, una muerte violenta y humillante, pero lo hizo por nosotros. Él mostró una humildad completa porque siendo el rey del universo estuvo dispuesto a hacerse humano y morir en nuestro lugar. Esa muerte no pertenecía a nosotros, nos tocaba a nosotros. Lo merecíamos nosotros, mis hermanos, pero Jesús vino y lo hizo por amor. Nosotros, en cambio, podemos enfrascarnos tanto en nuestros deseos o nuestra percepción de importancia que nos olvidamos de las personas a nuestro alrededor. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil ahora y solo Dios sabe lo que viene, mis hermanos. Pero se nos olvida, nos estamos enredados en lo que nosotros estamos sintiendo, en lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que necesitamos, y se nos olvida que nuestros hermanos, que nuestra iglesia, que nuestros vecinos están necesitando y nosotros poderlo hacer, pero nada más estamos encerrados en nosotros y se nos olvida de nuestro amigo, nuestro vecino, mis hermanos. Y tenemos, el Señor nos manda, Él manda, mis hermanos, a que estemos dispuestos para ayudar al prójimo, amar al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Todos conocemos nuestro prójimo, puede ser nuestro vecino, nuestro trabajador, nuestro trabajo con nosotros, puede ser nuestra iglesia, es nuestros hermanos en la iglesia, nuestra familia, mis hermanos. Importante. La verdadera humildad es la que está dispuesta a ceder, no por debilidad, sino por amor. Hazlo por amor, mis hermanos. Jesús dejó su gloria incomparable del cielo y se asumió la condición humillante de un siervo, llegando a ser obediente hasta la muerte. ¿A fin de qué? De beneficiar a otros. ¿Y a quién? A nosotros, sus hijos. La humildad de Cristo debe hallarse en cada uno de sus seguidores. Vamos a leer, amados mis hermanos, en el Filipenses capítulo 2, seguimos en el 2, los versículos del 13 al 15. Y la palabra del Señor dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos acostumbrados, mis hermanos, a publicar nuestra vida cotidiana en las redes sociales. Y yo no soy una de las redes sociales, pero yo sé que me dicen que hasta la comida que van a hacer, cuando van a salir, y todo lo ponemos en las redes sociales para que todo el mundo sepa nuestra vida. A veces vemos la vida que publican los otros y nos puede dar envidia. ¿Cómo me gustaría tener una vida como ese? Tener una casa como ella, tener una vida como ese. Y empezamos a comparar. ¿Nos ha pasado?
Aunque Dios nos ha bendecido con un sinnúmero de cosas, nuestras posesiones pueden llegar a poseernos. Y si nos descuidamos, nos convertimos en sus esclavos. Cuando menos los pensamos, estamos murmurando, nos quejamos, incluso tenemos un pleito con nosotros mismos. Pero Pablo quiere que enfoquemos nuestras vistas y nuestra vida entera en Jesucristo. Al ver el ejemplo de Jesús y teniendo en cuenta su poder en nosotros, Pablo ahora nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación. Pablo es muy claro en que la salvación es por la fe. Más bien se refiere a la responsabilidad que tiene todo creyente. Aquella persona que ha recibido la salvación por gracia debe ocuparse de esa salvación. No podemos ser ociosos. Debemos esforzarnos en la gracia con temor y temblor, dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2. Aquí se refiere al temor reverente que todo creyente debe tener ante Dios. Es muy diferente. No es un temor como el que le tiene a un ladrón, sino como el de un hijo que teme desobedecer a su padre. Debemos tener cuidado de pensar que lo que hacemos lo producimos nosotros mismos. Oh, fue sanado porque fui yo que lo hice. Eso pasó porque fui yo que lo hizo. Y queremos coger toda la gloria y todo para nosotros cuando pasan las cosas. El versículo 13 nos ayuda a deshacernos de ese pensamiento. Es Dios el que produce en nosotros, mis hermanos, la capacidad espiritual para hacer el bien. Perdón. Dios es que Él nos da esa capacidad a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Él nos da esa capacidad para hacer el bien. Él es el motor que nos mueve. Esto proviene de Él y no de nosotros. En su buena voluntad, por lo tanto, no debemos gloriarnos en lo que hacemos, sino darle la gloria a aquel que lo produce en nosotros. Puesto que Dios es el motor, debemos actuar de manera piadosa, sin murmuración ni contiendas. Murmurar es quejarse en voz baja. Mira lo que pasó y nos quejamos en voz baja, mis hermanos. Y eso es pecado. Tanto la murmuración como la contienda se pueden infiltrar en nuestra vida. Incluso cuando estamos tratando de ayudar a otros o cuando intentamos servir en la iglesia. Murmuramos, mira lo que yo hice, mira lo que hice y nadie hizo nada, y nadie me miró y nadie me... Mis hermanos, cuando vamos a hacer la cosa, la vamos a hacer por amor a Dios, porque eso debe de salir de nosotros, porque ese espíritu, cuando usted recibe al Señor, mis hermanos, ese Espíritu Santo llegó a su vida, y ese espíritu es el motor que lo hace mover, que lo impulsa a usted, que lo empuja a usted para poder hacer la voluntad de Dios, por amor, no porque usted decida, sino porque Dios en usted, el motor que lo hace mover para que usted obre. Más bien debemos ser irreprensibles y sencillos. Ser irreprensible es ser intachable. Y ser sencillo es no buscar nuestra propia gloria, sino la de Dios. Al conducirnos así, demostraremos que somos hijos de Dios en un mundo cada vez más perverso, mis hermanos. Pero por la gloria de Cristo podemos ser la luz que este mundo necesita. Un mundo que está en tinieblas. Y ahora mismo este mundo está bien perdido con tanto lo que está pasando, mis hermanos. Usted y yo debemos de ser esa luz, esa puerta que ellos puedan abrir y encontrar a Dios, encontrar aliento, encontrar confortación, amor, gozo. Todas esas características que tiene el Señor y que nos las da a nosotros a través de su Espíritu Santo. Es por eso que debemos vivir con humildad, sin murmuración, quejarnos o argumento con otros. Dejemos de quejarnos. Mira cuánto Dios ha proveído para cada uno de sus hijos, que le buscan y que le aman de corazón. En lugar de eso podemos ceder a nosotros mismos y enfocarnos en el bien de los demás para gloria de Dios. La gracia de Dios obra en sus hijos.
para producir el deseo y el poder y para hacer su voluntad. La obra de gracia en los creyentes siempre depende de su fidelidad y su cooperación. La obra de gracia, esa obra de gracia que viene a través del Espíritu Santo en su vida, viene, mis hermanos, siempre, pero depende de su fidelidad, su compromiso con el Señor y su cooperación con la obra de Dios. Ese es nuestro estudio para hoy. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Por favor, manténgase en oración, manténgase con la mano del Señor siempre a su lado. Lea su Biblia, el Señor le va a dar respuesta a través de su palabra. Y ayudémonos unos a otros. No tenemos mucho, pero con lo que tenemos el Señor nos va a bendecir y vamos a poder bendecirle al hermano también. Que Dios me los bendiga, tengan lindo día y linda semana.